Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arache Guadalupe Mugartegui Astorga y soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO. En este video les voy a hablar un poquito sobre el modelo educativo en México, una revisión de su alcance y una perspectiva para el futuro. Bueno, vamos a comenzar diciendo que el modelo educativo en México responde a intereses que no concuerdan con la realidad social, ya que no garantiza la superación de la población ni la marginación. Nuestro modelo educativo en México se construye a partir de un enfoque social e histórico del sistema de gobierno que se quiere implementar. Su uso es una esquematización de procesos basados en programas que van recogiendo y simplificando los estudios pedagógicos de acuerdo a las orientaciones con las que se intenta educar. La labor educativa lo que pretende es ser como que una adecuación del individuo, esto con miras a su integración al sistema económico. Recordemos que muchas veces hemos hablado de que la educación viene a partir de que se necesita la mano de obra, se necesita más gente que pueda entrar a trabajar según las necesidades de nuestro país. Los organismos gubernamentales encargados de sintetizar los modelos educativos no consideran la amplia diversidad de identidades sociales y económicas en las cuales se implementan estos programas. No toman en cuenta, por ejemplo, todos los matices que tiene nuestro país. En nuestra actividad anterior mencionábamos que a veces nada más se enfocan en ciertas partes de la urbanización, mientras las zonas rurales las van dejando a un lado. A fin de operar de manera correcta, recordemos que nuestro programa educativo se implementa por secciones o se va implementando gradualmente. Recordemos que nosotros contamos en nuestro sistema educativo con lo que es la educación básica, media superior y superior. La productividad educativa actualmente se mide en términos de beneficios económicos. Podemos decir que a través de la modernización del proceso de formación educativo se crean ciertas condiciones para mejorar el desempeño de un país. Esto dependiendo de las necesidades del mismo. Sabemos que el tema sobre la educación pues no es nuevo, no es de ahorita. Desde tiempos en la historia de nuestro país nos habla sobre cómo fue iniciando, ¿no? Cómo se buscó la escolarización de la población mexicana y a partir de los años 60 empezaron a haber críticas al modelo de educación tradicional. Esto porque se empezaron a integrar como que otras corrientes, otros pensamientos. Entonces vienen mencionan como que dos ideas, que fue la desescolarización, en la que se buscaba una autoeducación en casa, y un corte reformista, en el que se buscaba separar los procesos humanistas de las necesidades económicas. Recordemos que Vasconcelos buscaba un poquito una educación más humanista, o sea, una educación que fuera un poquito más integral, pero en el corte reformista se buscaba que se hiciera un lado lo humanista porque habían más necesidades económicas. Recordemos también que antes se pensaba que nada más se debían enfocar en la información que tenían los libros, los manuscritos que se hacían, pero conforme fue avanzando la tecnología, cuando empezó a haber radio, televisión, pues llegaba más información a los estudiantes, a las comunidades. Entonces se dieron cuenta también que la observación y el autoaprendizaje forman parte fundamental del proceso de formación. Nosotros en la actualidad, por ejemplo, nosotros podemos tener un libro guía, pero no lo que dice el libro es la verdad absoluta de cierto tema. Entonces tenemos la facilidad de tener como que un panorama más amplio porque contamos con la tecnología y la nueva información. El establecimiento del sistema educativo mexicano trae como que un nuevo origen ideológico, el cual buscaba una formación educativa estrictamente productiva. Si bien este sistema educativo era un precursor de un proceso más económico que social, en su desarrollo histórico tenía como que al principio las ideas humanistas nacionalistas de Vasconcelos y luego también contaba como que evolucionó a las ideas que tenía Vasconcelos, que era un proceso de mejoramiento en las capacidades y aptitudes técnicas, algo más práctico que humanista.
Entre los años de 1940 y 1980 fue un proceso en el cual se orientaba a cubrir en todo lo posible lo que era la educación. Quizás no llegaba a todas partes. ¿Por qué? Porque no habían como que esa facilidad de los maestros, de las comunidades, de llegar a todas partes en nuestro país. Entonces fue de 1980 a 1990 que como que hubo un logro destacable en cuanto a la escolarización, pero eso no se debía porque les está yendo muy bien en materia educativa, sino porque la población comenzó a incrementar. Entonces había más personas que se escolarizaban. Sí aumentó el índice de escolarizados, pero porque la población comenzó a crecer. En esta década, en cuanto a educación, se fue esa parte humanista y se basó más en el desarrollo técnico. ¿Por qué? Porque pues se necesitaba en ese momento mano de obra barata y pues de ahí se iba a obtener. Esto pasaba en las zonas urbanas. Pero, ¿qué pasaba en las zonas rurales? ¿Será que la educación y la pobreza tenían una relación antagónica? Pues sí, porque todos estos programas de educación estaban basados para las zonas urbanas. Entonces, las zonas rurales pues no tenían tantos beneficios. Habían escuelas, sí, pero las escuelas no tenían como que ese apoyo que tienen las escuelas urbanas. Y es lo que sucede en la actualidad. Por ejemplo, yo me encuentro trabajando en una comunidad rural. Entonces veo las necesidades que tiene mi escuela. Anteriormente trabajaba yo en una escuela de la ciudad. Entonces yo, en mi parecer, en lo que yo veía como maestra era de, pues todo está bien, seguimos un plan de estudio, tenemos las posibilidades, tenemos las tecnologías para trabajar. Pero ¿qué pasa cuando me traslado a la zona rural? Veo totalmente otro panorama que tal vez por mi comodidad yo no veía. Y quizás las personas que hacen todos estos planes de estudios por su comunidad no ven. Pero hay escuelas que no tienen luz, incluso que no tienen salones. Entonces, ¿cómo la educación puede preparar a personas para la globalización? ¿Cómo nuestra educación puede estar a la par de la globalización si tenemos escuelas que incluso no tienen baños, no tienen luz, no tienen agua y que hacen falta muchísima infraestructura? Lo vimos ahora cuando vino lo del COVID, que nos encerramos todos. ¿Qué pasó con esas comunidades? ¿Cuántos niños no se quedaron sin clases porque toda esa tecnología pues no llega a ellos? Los maestros hacían su máximo esfuerzo, los maestros hacemos nuestro máximo esfuerzo, pero ¿qué pasa? No podemos seguir teniendo un plan de estudios para todo nuestro país cuando las condiciones son distintas, por regiones, por estados, por municipios, incluso en cada municipio es totalmente diferente. Entonces nosotros tenemos que buscar una educación integral para nuestros alumnos. Y no nada más porque lo decimos, porque queremos, que todo sea muy bonito, sino porque las necesidades son otras. Entonces, nuestra educación tradicional quizás funciona de alguna manera ciertas cosas, pero hay que cambiar otras, hay que mejorarla más bien, hay que evolucionar en materia educativa. Totalmente tenemos que evolucionar en materia educativa porque no podemos seguir enseñando de la manera que lo hacíamos ni siquiera hace 20 años, ni siquiera de la manera que aprendí yo. Entonces, para que nuestros alumnos estén a la par de la globalización, nosotros también tenemos que buscar que ellos estén a la par. Todavía tenemos mucho por qué trabajar. Gracias por su atención.